Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos 5 sitios que tienen una particularidad. Su ubicación y su manera de presentarse parecieran imposibles de construir o complicados de construir. Acá tenemos el primero, se llama la Fortaleza San Juan Bautista en Portugal. Aquí les vamos a mostrar algunas fotos mientras leemos algunas de las descripciones que nos da algunos sitios de historia. Se habla que este sitio acá, esta fortaleza, particularmente si la vemos acá en el mapa, la tenemos acá en Portugal. Es una isla en la costa oeste de Portugal, de lo que queda ahí. De hecho es interesante que no nos muestren más a detalle, pero ahí vemos que Portugal está a este lado, la isla está ahí. De hecho, debería verse así. Entonces tenemos la isla y Portugal acá. ¿Será parte de lo que hemos quizá indagado de Atlantis, como los Space Busters nos han explicado? Puede ser. Entonces, esta isla, particularmente en un punto alto, ¿qué queda? Una fortaleza. Ahí está. Si nos vamos a las fotos que nos ofrece acá el Google, al parecer este trayecto queda disponible. Al parecer había un arco por acá. ¿Será que era más alta y solo quedó esta parte? Dice que fue construida en 1502, o será más bien heredada del pasado. Se nos habla que en 1513 una reina llamada Leonor hizo que se instalaran monjes ahí, la iglesia católica asomándose. Después nos hablan de varias otras fechas, por ejemplo que en el 640 hubo una guerra de restauración. Dice que eso terminó la demolición de algunas de las ruinas. ¿Será que nos están hablando de algún cataclismo? Y nos hablan pues de una guerra para encubrir lo que pasó ahí. Después los años se van por ahí de 1656 con el rey Alfonso VI. Y ya más adelante en la historia, lo más reciente que a mí, por ejemplo, me gusta, no tan exacto, pero lo más cercano a la realidad, digamos. Si ellos siguen modificando la línea del tiempo, por lo menos hace 200 años, nos habla de un ciclo, ¿no? Dice que hubo una guerra civil en Portugal y que la fortaleza quedó en manos de los partidarios de Miguel I de Portugal. Deficiencia de artillería, un asalto de los liberales, cosas de ese tipo. Les voy a pasar acá imágenes para que la vean. Esa es la vista del lugar. Es interesante siempre cuando uno ve este tipo de estructuras que hay roca deformada, pero que queda una parte salvada en su parte superior. Pareciera que fue construida con un propósito de mantenerse a salvo, quizá en la parte superior de una montaña aún más grande, quizás se hundió, pero igual nos deja esa sensación de que se construyó con un propósito y ha resistido hasta estos tiempos, ¿verdad? Ahí tenemos más fotos que nos ofrece el Google Earth. Okay, esa sería la Fortaleza San Pablo en Portugal. Ahora les voy a compartir otro sitio que nos hemos encontrado, que son sitios interesantes por el asunto de qué complicado fue construirlos. Lo decimos con sarcasmo, ¿verdad? Probablemente fueron estructuras que resistieron, fueron encontradas y después hay que inventarles una historia para que tenga sentido en la civilización moderna. Porque si nos dicen que algo fue encontrado de una civilización antigua, no cuadra con la agenda de la élite. The Swallow's Nest, que lo tenemos al borde del mar. De nuevo se repite este patrón. ¿Será que resistió una inundación y por ser de construcción alta llegó hasta ahí? Bueno, puede ser. Los sitios de historia acerca de esto, el nido de la golondrina, la traducción al español sería: la estructura original de la propiedad era una pequeña cabaña de madera que se construyó a instancias de un general ruso alrededor de 1895. Tenemos un castillo en la parte superior de una roca montaña y la pregunta es, ¿se complicaron la verdad construir algo así? Probablemente se lo encontraron, pero vamos a mostrar más fotos acá. 1895, años muy cuestionables de los que hemos hablado acá en el canal. Vemos ahí más fotos de la construcción. Igual parece que es como roca
deformada, pero quedó la parte superior. Pareciera que en los diseños originales sabían que quizá la parte superior de una estructura podía resistir inundaciones, cataclismos, y llegan personas que se las encuentran de nuestra civilización y dicen, ok, lo construimos, y nos inventan de que ahí supuestamente construyeron una casa de madera primero, porque después nos dice la historia acá que varios años después la cabaña pasó a ser propiedad de diferentes personas. De hecho, la historia no nos cuenta qué pasó después de haber sido una casa de madera, pero sí nos cuentan que hubo un gran terremoto en 1927. Son años que tienen muchas similitudes con otras cosas que hemos visto en el lado de América, porque hay construcciones que se nos dicen que son hechas a finales del siglo XIX, pero derrumbadas a inicios del siglo XX. Entonces algo pasa ahí que no nos quieren decir. Quizá encontraron edificaciones y luego lo que hicieron fue destruirlas, o se destruyeron a causa de un cataclismo, y después nos dicen que ellos tomaron la decisión de derrumbarlas. Acá tenemos más fotos de este castillo. La ubicación, más o menos para que nos demos una idea, sería... es un país acá, se llama Gaspra. En el Mar Negro, ahí está. A la par de Ucrania está Gaspra. Como que se ve una forma de relieve ahí de que algo habrá pasado, ¿no? Bueno, ese es uno de los sitios. El siguiente sitio que les quiero mostrar es uno que se llama, en Italia, se llama Porto Flavia o Puerto Flavia. Es una de las islas, de hecho, ahí está. Tenemos a Italia, será una de las islas que están acá. Se puede ver relieve ahí de que algo pasó, como siempre. Y particularmente al borde de la costa, otra vez, el agua se hace presente en estas edificaciones. Ahora, si ustedes ven las fotos, es una de las que me llamó más la atención. La pregunta es, ¿de verdad se complicaron la vida construyendo dentro de la roca? Porque esa es la historia que nos cuentan. O sea, dice acá que construido en 1924, el ingenioso puerto en la pared del acantilado permitió a los trabajadores bajar el mineral directamente desde el acantilado hacia los barcos de carga que esperaban debajo. En 1922, las operaciones mineras de Masua en Cerdeña, que habían estado activas desde principios del siglo XVII, habían alcanzado un pico de producción. El zinc y el plomo tenían una gran demanda, y los métodos de minería modernizados significaron que se extraía más mineral que nunca. Esto me hace pensar en las fortalezas, en el video que compartimos, donde quizá los sitios de minería fueron fortalezas que están cubiertas ahora de tierra o de algún material, y que alguna civilización antigua dejó materiales ahí, minerales, y los bucaneros o ladrones de nuestra civilización lo supieron, entonces fueron en busca de ellas, y empezaron pues estas temporadas en la historia de extracción mineral. Pero que esto haya empezado en 1924, la verdad que no tiene ningún sentido. Quizá fue una estructura que sobrevivió. Igual es una vista alta. Ahí lo tenemos. El interior. Ahí está una vista. Incluso el piso. Con una línea de tren. Esto es muy sospechoso. Esto ya estaba y quizá fue recuperado. Las rocas cubrieron, protegieron de algo mucho más antiguo, ¿verdad? Vamos a ver una de las fotos iniciales. Ahí está. Esta de acá. Pareciera que fue lo que quedó de algo hace muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, esa es el puerto de Flavia, en una de las islas de Italia. El otro que quería comentarles, el otro sitio, se llama las ruinas de Mira, o Mira, en Turquía. Vamos a mostrarles acá unas fotos del lugar. Estamos hablando de estructuras incrustadas en la roca. Supuestamente datan de muchos años atrás. Les voy a leer lo que nos dice la historia en uno de estos sitios donde nos describen qué es este lugar, ¿verdad? Dice por acá que
La antigua ciudad de Mira, cuyas ruinas se encuentran a solo 2 kilómetros del centro de la moderna Damre, fue fundada en el siglo V a.C. 2 siglos más tarde, esta ciudad se convirtió en la capital de la antigua Licia. Según la leyenda, en el año 60 después de Cristo visitó aquí un compañero de Cristo, el apóstol Pablo, quien trajo la fe cristiana a estas tierras. Durante la era bizantina, el mundo fue un gran centro religioso. Bueno, esta parte fue un gran centro religioso y floreció durante varios siglos. Sin embargo, esa es la parte que me llama mucho la atención. En el siglo VIII hubo una gran inundación. De veras que hubo una gran inundación. Dice que el agua llenó de limo y fango el lecho del río Miros que atraviesa la ciudad. Los habitantes ya no podían bajar por el río hasta el Mediterráneo, por lo que trasladaron la ciudad a donde se encuentran ahora los barrios de la moderna Demre. O sea, se fueron de ahí. Poco a poco, Mira perdió su antiguo poder, pero siguió siendo un lugar de peregrinaje cristiano. Entonces, interesante que se fueron por una inundación. Hasta esta estructura nos habla de que tuvo que haber sido algo en el pasado y que quedó, resistió. Vamos a ver un poco más de fotos acá. Las que están incrustadas en la roca, no sé, yo supongo que algo cayó encima, quizás se petrificó y lograron salvar lo que estaba ahí. Más fotos del lugar. Estaremos hablando de petrificación. Muy interesante. Aquí vemos algunas de las imágenes más. Esto es en Turquía. Si ustedes ven acá es como que la tierra corrió, no sé. Acá también corrió. Y pareciera que esto está como en medio de dos corrientes ahí de la tierra, ¿no? Ahí está el lugar. Eso se llama las ruinas Mira en Turquía. Y el último sitio que quería compartirles es uno que quizás sea muy conocido para nosotros. Está en Colombia. Esta foto ya la he visto varias veces y siempre he querido pues hacerle un pequeño video porque me llama mucho la atención. Vemos el río, no el mar quizá, pero es muy cerca del río. El Santuario Virgen Las Lajas. Entonces, para aquellos suscriptores de Colombia, quizá ustedes sepan más. Yo les voy a leer lo que nos da el internet. Quiero traer acá para el video el hecho que la Iglesia Católica, cuando es una iglesia, nos tiene que pintar una historia muy fantasiosa, ¿verdad? Para poder darle la explicación, como la de una virgen, alguien que se encuentra un objeto o algo muy ficcionario. Que están las fotos de la iglesia. Siempre me llamó la atención que está como incrustada en la tierra y acá abajo también, o sea, tiene historia. Dice de los sitios que averigüé de la historia, se hizo el primer templo en 1754 a raíz de esta aparición, una aparición de la Virgen. Dice la historia que en el siglo XVIII en Colombia, María Meneses de Quiñones, que descendía de caciques indígenas de Potosí, solía caminar la distancia de 6 millas y un cuarto que separaban su villa de otra llamada Ipiales, ubicada en el departamento de Nariño en los límites con la frontera del Ecuador. Cuando leo eso, hay tantas similitudes en toda Latinoamérica, historias así. La niña caminando y algo va a pasar milagrosamente. Dice que en 1754, cuando ella se acercaba al puente encima del río Guaitara, en un sitio de nombre Las Lajas, las piedras planas y lisas, se desató una terrible tormenta. Muy asustada, la pobre indígena se refugió en una cueva al lado del camino. Sintiéndose angustiada y sola, comenzó a invocar a Nuestra Señora del Rosario, cuyo patrocinio se había hecho popular en la región gracias a los dominicos. Entonces sintió que alguien le tocó la espalda y la llamó. Ella se volteó, pero no vio nada. Con gran miedo huyó a Potosí. Dice que días después María regresó a Ipiales, llevando en la espalda a su hijita Rosa, que era sordomuda. Cuando llegaron a la cueva del Guaitara, ella se sentó a descansar sobre una piedra. No había terminado de acomodarse cuando la niña se bajó de su espalda y comenzó a treparse en las piedras de la cueva exclamando: «Mami, mami, aquí hay una señora blanca con un niño en sus brazos». Entonces esa es la historia que nos cuentan. A causa de eso se construye el primer templo en 1754, eso nos dicen. Muy posiblemente se encontraron la edificación y dijeron, bueno, vamos a inventarle una historia para que queden los libros, en este caso los católicos, con historia. Segundo templo, en 1858 dice que Fray Luis Herrero da licencia a Manuel Rivera para la colecta de limosnas. Inicia la construcción del segundo templo que terminó 7 años más tarde. Después
Seguidamente, en 1859, se construye un tercer templo. Dice que el sacerdote Henry Collins fue el encargado. Y ya últimamente, que viene siendo más moderno para nosotros, el 1 de enero de 1916, se da inicio a la bendición de la primera piedra del actual templo. Entonces, tienen que encontrar una explicación y contarnos la historia bonita, ¿verdad? Que tenga ese tinte de ficción, de fe, para que la gente, en este caso que profesa la fe católica, pues entienda que por qué está ahí, ¿no? Se tuvo que forzar porque ahí hubo una aparición. Tenemos más fotos del lugar. Cuando las vi por primera vez yo dije, o sea, eso tuvo que haber estado ahí, alguien se lo encontró y dijeron, bueno, inventemos una historia para que quede en la memoria de muchas personas, ¿no? Ahí está la par del río. Esto me recuerda también a Tequendama, el hotel de Tequendama, como lo ven ahí, que también está en Colombia, cerca de un río. Estos sitios que sobreviven de alguna manera un embalse de un río, una inundación, pero por estar alto, son como marcas de por qué están ahí, ¿no? De que algo pasó. Pero bueno, esos son los 5 sitios que les quería compartir en este video, que de verdad les llamaría yo complicados para construir, o ya estaban ahí. Probablemente ya estaban ahí. Pero por ahora sería todo. Nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.